Empezar. Ya. Bueno, buenas noches, Un momentito, compañeros. por favor, un momentito. Voy a, antes de que empieces, para que empecemos la grabación y puedas empezar tu exposición. Puedes empezar. Ya, pero- ya, buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. En esta oportunidad me va a tocar exponer coriamnionitis. Vamos a ver que la coriamnionitis va a ser un trastorno caracterizado por una inflamación aguda de las membranas y la porción fetal y el corium de la placenta. Esta se va a deber generalmente a una infección bacteriana polimicrobiana en pacientes cuyas membranas se han roto. En 2015, un panel de expertos del taller del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos recomendó el uso del término triple I porque se refería a una infección o inflamación intrauterina o ambas. Se dice que esta enfermedad tiene una incidencia global de 3.9%. También una cosa importante es que se le dice triple I para abordar la heterogeneidad de este trastorno. Dentro de la fisiopatología vamos a ver que se va a tratar de una migración de la flora hacia la cavidad amniótica y esto va a conducir a la infección de las membranas fetales, el líquido amniótico, la placenta y la decida. Se puede dar por varias formas. Uno es se puede transmitir por varias maneras. Una es por la ascensión de la flora cérvico-vaginal a través del canal cervical, que va a ser la vía más común. En menos frecuencia va a ser la vía hematógena, ya sea por una bacteriemia materna que va a infectar el espacio intervelloso o por contaminación de la cavidad amniótica, ya sea por un procedimiento invasivo como una fetoscopía. Y uno y otro que es incluso más raro, que es por infección del peritoneo a través de las trompas de falopio. Entonces, hay algo que recalcar de aquí, es que es probable que haya algunos factores locales del huésped que puedan desempeñar un papel que faciliten o prevengan la infección. Uno de estos va a ser el tapón del moco cervical, las membranas y la placenta, que van a proporcionar una barrera para la infección ascendente y transplacentaria. Otra es la ruptura de membranas. Otro es la ruptura de membranas, que ya también va a facilitar a la enfermedad, que es que cuando se da una ruptura de membranas se va a eliminar las barreras. Otro es que va a ayudar a prevenir esta, que las membranas fetales van a tener actividad antimicrobiana, ya que se ha visto que tienen células dentro de estas que parecen mediar una respuesta inmunitaria innata, que va a poder reconocer componentes de bacterias y virus. Y por último tenemos a los lactobacilos en la vagina, que pueden inducir cambios en la flora que van a alterar la virulencia de algunos organismos patógenos. Dentro de la microbiología de la coriamnionitis, que vamos a ver que es típicamente polimicrobiana y a menudo involucra la flora vaginal o entérica. Vamos a ver que 2/3 de los pacientes van a tener al menos 2 aislamientos por muestra de líquido amniótico, pero va a ser más probable que haya una infección transplacentaria. Por ejemplo, por Listeria monocitogenes o Staphylococcus aureus, pero generalmente se debe a un solo patógeno. Independiente de la edad gestacional, los más frecuentes van a ser el micoplasma o el ureoplasma. Además que se ha visto que estos son los más frecuentes en el tracto genital inferior. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener una mayor duración de trabajo de parto y una duración prolongada de la rotura de membranas, que va a ser la más común. Luego podemos tener otros factores de riesgo que no son tan comunes, como múltiples exámenes vaginales digitales intraparto, un examen digital en lugar de con espéculo en pacientes con ruptura prematura, insuficiencia cervical, monitoreo interno de contracciones fetales, el catéter con balón intracervical, la presencia de patógenos de tracto genital, como el estreptococo del grupo B o una vagina disbacteriana o la nulliparidad.
Dentro de la clínica vamos a tener que el más frecuente va a ser la fiebre con un 100% de frecuencia. Luego le va a seguir la leucocitosis materna, que tiene que tener un recuento de glóbulos blancos mayor a 15.000 mililitros cúbicos, un 70%. Luego le sigue la taquicardia materna, que es mayor a 100 por minuto, que va a variar entre 50 y 80%. Luego la taquicardia fetal, que es mayor a 160 por minuto, que va a variar su frecuencia entre 40 y 70%. Y el que le sigue sería la sensibilidad uterina, que es entre un 4 y 25%. Y otro signo clínico podría ser líquido amniótico purulento o maloliente. También vamos a tener una infección subclínica que puede manifestarse como trabajo de parto prematuro, ya sea con membranas intactas o como ruptura prematura de membranas antes del trabajo de parto. Dentro del laboratorio podemos pedir hemograma completo. También es importante hacer algunas pruebas para una infección distinta de la corneumonitis, como una pielonefritis o una infección respiratoria. Otro examen que se utiliza es la amniocentesis, que se va a utilizar para el diagnóstico presuntivo o de sospecha, junto a otros hallazgos como es la fiebre materna. Pero el estándar de oro siempre va a ser el cultivo de líquido amniótico, pero se ha visto que está limitado por el hecho que puede llevar días para obtener sus resultados y que habría que tener demasiado tiempo para que sea clínicamente útil. Otro examen que se utiliza es la glucosa en líquido amniótico, que tiene que ser inferior al 15 miligramos por decilitro, que va a ser subjetivo, y esto se va a deber al metabolismo tanto bacteriano como de los neutrófilos. También se puede utilizar la leucocitosis materna, que generalmente es mayor a 15.000, con una desviación a la izquierda y con neutrófilos en banda superior a un 5%. Y también la histereasa leucocitaria, que se ha visto que tiene una sensibilidad de un 91% y una especificidad del 84%, y se dice que es una prueba útil para el diagnóstico rápido. Del PCR se dice que no va a predecir la sepsis neonatal, así que no ayuda mucho. Y la interleuquina 6, que últimamente se ha visto que es un examen muy sensible y también bastante específico, que tendría que ser mayor a 2.6 nanogramos por mililitro. Dentro de los criterios diagnósticos, justo el taller del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de Estados Unidos recomienda utilizar criterios diagnósticos de la triple IA. Antes se utilizaban los criterios de Gibbs, pero ellos han mejorado esto y ahora es con la triple IA que ya les había comentado. Nos dicen que para una sospecha de una infección intraamniótica se tiene que constatar una fiebre mayor a 39 una vez o 38 a 38.9 en 2 mediciones, con más de 30 minutos de diferencia de cada uno, más uno de los siguientes signos, que sería una frecuencia cardíaca fetal mayor a 160 latidos por minuto, más o menos en 10 minutos, un recuento de materno de glóbulos blancos mayor a 15.000 mililitros cúbicos, en ausencia de corticosteroides, y un líquido de aspecto purulento, que se va a visualizar en el examen con espéculo. Y también para confirmar una corneumonitis se tiene que tener en cuenta todo lo anterior, más allá de los laboratorios, como sería una tinción de gram positiva de líquido amniótico, un nivel bajo de glucosa y en este menor a 15 miligramos, un cultivo de líquido amniótico positivo, también un recuento alto de glóbulos blancos en líquido amniótico en ausencia de punción con sangre mayor a 30 células por milímetro o una evidencia histopatológica de infección o inflamación en ambas en la placenta. Y también en las membranas fetales o en el cordón umbilical llamado funicitis. Para el tratamiento, dentro del parto se recomienda que cualquier paciente que tenga sospecha o esté confirmado la corneumonitis debe recibir un antibiótico y hacer todo lo posible para adelantar el parto. Además, se sugiere que la inducción inmediata o aceleración del trabajo del parto, como les comentaba,
y el uso de antibióticos se dice que no va a resultar en eventos adversos neonatales, así que es bastante seguro. Y el parto por cesárea en presencia de una coriamnionitis se dice que va a aumentar el riesgo de una infección en la herida. También puede dar la posibilidad de una endomiometritis y una trombosis venosa. Para el tratamiento antibiótico y en el régimen intraparto se puede dar ampicilina 2 gramos por día por vía intravenosa cada 6 horas o gentamicina 5 miligramos por vía intravenosa una vez al día. También se dice que una sola dosis diaria de gentamicina va a ser igual o más efectiva y conveniente para el parto. Si es parto por cesárea, se podría dar una ampicilina o una gentamicina más un metronidazol para cubrir bacterias anaerobias. Y también se ha visto que tenemos que dar tratamiento antipirético, ya que el acetaminofén paracetamol va a disminuir lo que es un riesgo en 12.5% de encefalopatía neonatal. Eso es todo. Muy bien, Eliana, déjalo por favor, vete a la primera lámina, por favor, Sofía. Muy bien, entonces, la coriamnionitis la estás definiendo como la inflamación aguda, ¿no? De las membranas placentarias, o sea, de ambas, ¿no? Del corion y del amnion. Y obviamente, pues se va a producir porque va a haber factores de riesgo que van a acompañar a esta infección de líquido amniótico, ¿no? Y obviamente, pues la infección no solamente va a estar en el líquido amniótico, sino en el feto, en el feto y en el cordón umbilical. ¿Cuánto es la incidencia? 3.9% más o menos, ¿no? De la coriamnionitis clínica. ¿Ya? Está bien. Muy bien, Sofía. La siguiente lámina, por favor. Ya. Migración, ya en la fisiopatología. Bueno, eso se entiende, ¿no? La migración de la flora en forma ascendente, o de toda la flora cérvico-vaginal a través del canal del parto, ¿no? Que va a infectar la cavidad amniótica y por lo tanto, a través de la infección de las membranas fetales, el líquido amniótico, la placenta y el cordón. Muy bien, eso se entiende, ¿no? Y en cuanto a los factores de riesgo, la siguiente, por favor. No, la anterior. La anterior lámina. La anterior. Y acá. Entonces pone los factores locales del huésped. Tapón de moco cervical, las membranas, la placenta van a proporcionar las barreras. La ruptura de membranas elimina las barreras. Claro. Entonces, dentro de esto, el principal factor de riesgo va a ser la ruptura prematura de membranas, ¿no? Como hemos visto en la anterior clase. Y los lactobacilos en la vagina pueden inducir cambios en la flora que alteran la virulencia de los organismos patógenos. Bien, en la anterior clase les decía que los lactobacilos lo que van a hacer es dar la acidez de la vagina, ¿verdad? Y esto pues obviamente va a proteger de la infección de patógenos, ¿no? Principalmente de la flora que está alrededor de la piel de la vagina. Entonces, entre ellos vamos a tener una mayor posibilidad de infección por la vaginosis bacteriana, que está manifestada por Gardnerella, ¿no? La Gardnerella vaginalis. Y esto va a producir una secreción típica que incrementa en la gestación debido a lo que hemos hablado, ¿no? Disminuye la inmunidad en la gestante, y esto va a incrementar la posibilidad de tener mayor cantidad de secreciones vaginales por Gardnerella, ¿no? Es una de las infecciones más frecuentes en la vaginosis dentro de la infección vaginal.
¿no? Y es una secreción verdosa, típica, con olor a pescado, ¿no? Y esto básicamente pues porque hay una alteración del pH vaginal. La siguiente lámina, por favor, Sofía. Y dentro de la microbiología, pues el ureaplasma ureolítico es la principal causa de infección, infección intramniótica, ¿no? Pero en general es polimicrobiana, ¿no? Polimicrobiana. Bien, ya hemos visto la Gardnerella vaginalis, ¿no? La Gardnerella vaginalis. De todo lo que he visto acá en nuestra, eh, en las gestantes, la mayoría tienen vaginosis bacteriana, ¿no? Como les decía hace un rato, la mayoría. Entonces, ¿qué nos va a llevar a una infección? ¿Qué nos va a llevar a una coriomionitis o una endometritis puerperal? Eh, esas infecciones vaginales que no han sido tratadas, ¿no? Entonces, por eso es importante pedir en cada trimestre hacer un cultivo de la secreción vaginal y un urocultivo, ¿no? Vean, vean la importancia de esto, porque si no, pues nos va a llevar a una mayor posibilidad de RPM, y con todo esto, pues la posibilidad de una coriomionitis o una endometritis puerperal. Bien, y en quienes más problemas vamos a tener van a ser pues en los prematuros, ¿no? Con todas las complicaciones de la prematuridad en sí. La siguiente lámina, por favor, Sofía. Y acá lo importante son los factores de riesgo una vez más y ver hacer una buena historia clínica, ¿no? Entonces ya vamos viendo en quiénes vamos a tener la mayor posibilidad de que podamos tener coriomionitis, ¿no? El trabajo de parto. Por eso el trabajo de parto tiene que ser dirigido, ¿no? Y tenemos que hacer, como hemos visto en las primeras clases, tenemos que hacer nuestro partograma, ¿no? E ir viendo si ya se va alejando de la curva de alerta, ¿no? Del partograma, entonces ya tenemos que estar actuando, ¿no? Porque puede que esté habiendo una dilatación estacionaria, puede que esté habiendo o algo que no se ha detectado, ¿no? ¿Por qué está demorando tanto el trabajo de parto? Entonces es importante justo por esto, ¿no? Porque vamos a tener mayor posibilidad de coriomionitis y por lo tanto de endometritis puerperal, ¿no? Y con todo esto llevándonos incluso a una sepsis neonatal. Entonces, como verán, pues esto nos va a llevar a una gran mortalidad materno-fetal. La duración prolongada de la ruptura de membranas, ¿no? El RPM prolongado. Por eso es que más de 6 horas de un RPM, por ejemplo, ya tenemos que empezar tratamiento antibiótico, ¿no? No podemos esperar más tiempo para iniciar el trabajo de parto. Entonces, e incluso hacer bien la historia clínica, porque hay gestantes que ni cuenta se dan. Entonces, preguntar, lo importante de saber es a qué hora se ha presentado la ruptura prematura de membrana, que a veces vienen con RPM y nadie pregunta, solamente decimos se han roto las membranas y no sabemos el tiempo. Entonces vean que el tiempo es importante para poder ya iniciar un trabajo, para poder iniciar ya el tratamiento antibiótico, ¿no? Ahora, este es uno de los factores importantísimos también, diría yo, Sofía, decías que no, los múltiples tactos vaginales intraparto, ¿no? Es uno de los principales factores de riesgo, sobre todo para endometritis. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces, antes, bueno, ahora ya no tanto, pero por ejemplo, cuando yo era estudiante, recuerdo que venía el médico, le hacía un tacto vaginal, llegaba el obstetra, otro tacto vaginal al rato. Y de pronto ahí el médico entusiasta venía con sus alumnos, les hacía hacer tacto vaginal. Entonces, este procedimiento pues es una gran
es un factor de riesgo importante para infección, ¿no? Y esto les comento porque leí hace tiempo de cómo la coriomionitis y la endometritis, sobre todo la endometritis puerperal, era una de las causas importantes de sepsis materna, ¿no? Hace, no recuerdo el médico, pero en los años 1900, cuando ya se estaba institucionalizando la atención de parto, ¿no? En los hospitales, eh, se vio que había bastante problemas de sepsis materna, hasta que un médico, no recuerdo el nombre, se dio cuenta el porqué de esta sepsis, ¿no? De estas sepsis maternas. Y se daba cuenta miren lo increíble de la historia, se dio cuenta que las pacientes que tenían mayor probabilidad de coriomionitis o de endometritis puerperal eran las que habían sido evaluadas por médicos y no así por las matronas, ¿no? Y lo que observó era pues que los médicos antes hacían tactos vaginales y no se lavaban la mano, o sea, hacían el tacto vaginal a una mujer y luego se iban a la siguiente paciente y así, ¿no? Y no habían lavado de manos. En cambio, las matronas, ellas sí, ¿no? En cada gestante se lavaban la mano antes para el momento de hacer el tacto vaginal. Y cuando hizo este estudio, ¿no? Y lo publicó, pues hubo una gran llamada de atención de los otros médicos que no creían que era por esto la endometritis puerperal. Así que lo expulsaron de la orden y años después pues se demostró que realmente este era el principal factor de riesgo para endometritis, ¿no? Entonces vean la importancia de la cantidad de tactos vaginales y también del lavado de manos, ¿no? Entonces por mucho que utilicemos el guante y no nos lavemos la mano, es un factor de riesgo también para producir infección, ¿no? ¿Y en quiénes vamos a tener la mayor posibilidad de infecciones? Van a estar para las pacientes que hayan entrado a una cesárea. Unas pacientes con cesárea, por ejemplo, tienen mayor riesgo de una endometritis puerperal. Y más si ha sido una cesárea que ha sido por un trabajo de parto estacionario, con una dilatación estacionaria. Entonces, por eso es importante hacer una buena historia clínica, preguntar, ¿y a quiénes tenemos que dar el tratamiento antibiótico? Ahora, hasta antes de que yo era residente, entrábamos no dábamos tratamiento preventivo, la antibiótico profilaxis pre-SOP, o sea, antes de entrar a sala de operaciones, ¿no? Y se continuaba, o sea, no dábamos tratamiento antibiótico, pero sí, después de la cesárea, indicábamos, por ejemplo, cefazolina cada 8 horas por 3 días, ¿no? Y muy poco hemos tenido infecciones en cesáreas. Ahora, lo que se hace es dar 2 gramos de cefazolina antes de entrar a sala de operaciones, ¿no? 30 minutos antes, y después ya no es necesario dar antibiótico, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que nuestras heridas en ginecología son heridas limpias, ¿no? Se supone. Pero en esto hay que, o sea, no nos estamos acostumbrando a esto y no vemos, digamos, el contexto de la historia, ¿no? Si ha sido, por ejemplo, una gestante que ha tenido trabajo de parto, que ha estado con RPM, que ha estado con dilatación estacionaria y de pronto ha tenido un problema obstétrico por el cual no puede avanzar y se indica cesárea, entonces, ¿qué se hace? Se da sus 2 gramos pre-SOP, ¿no? Antes de entrar a sala, como en forma preventiva, y después nos olvidamos de continuar el antibiótico.
Entonces, en ellas, por ejemplo, no funcionaría, ¿no? ¿Por qué? Porque estas pacientes se supone que han estado en un trabajo de parto prolongado, entonces han estado expuestas a múltiples tactos vaginales. Y encima, si es que han tenido un RPM prolongado, pues no podemos dar simplemente los damos Presop y luego nada más sus analgésicos, ¿no? Entonces, en estas pacientes sí o sí vamos a tener que continuar el tratamiento antibiótico por lo menos por unos 3 a 5 días. Entonces, se tiene que ver bien el contexto de ver bien la historia clínica, ¿no? Evaluar bien. Entonces, vean que los tactos vaginales repetidos y encima que no se haga una buena, no se tomen las medidas de bioseguridad adecuadas, pues nos van a llevar a coriomionitis y endometritis puerperal, ¿no? Endometritis puerperal. Bien, entre otros factores de riesgo nos pone acá su compañía insuficiencia cervical. Claro, lo que pasa es que ahí en este caso el cervix es un cervix corto y entreabierto, entonces esto también va a haber mayor posibilidad de un cultivo de gérmenes, ¿no? Y por lo tanto, coriomionitis. Monitoreo interno de contracciones fetales uterinas. Bueno, felizmente en Perú no hacemos, bueno, por la cultura, ¿no? No hacemos este monitoreo intraparto, pero sí, por ejemplo, en España, ¿no? Es muy frecuente hacer monitoreos internos, ¿no? Donde se coloca en el cuero cabelludo, pero esto se hace solamente si es que ha habido ruptura, si las membranas están rotas, ¿no? Para hacer el monitoreo intraparto, el monitoreo interno. Entonces, ¿puede ser un factor de riesgo? Sí, ¿no? El catéter con balón intracervical para maduración cervical. Bueno, eso tampoco lo hacemos acá, pero sí, por ejemplo, en otros países como iguales, en España es más frecuente hacer esto. También factor de riesgo, la inducción del parto. En el caso de la inducción del parto, lo que se hace es, pues, bueno, eso lo va a ver su compañero cuando hagamos embarazo prolongado, para madurar el cervix, ¿no? Si vamos a encontrar un cervix largo, posterior, entonces ahí tenemos que verlas, evaluar con el puntaje de Bishop. Y si es un Bishop, un Bishop alargado, entonces tenemos que inducir el trabajo del parto, antes madurar el cervix, ¿no? Para eso tenemos que hacer tactos vaginales y se coloca misoprostol, ¿no? Y ya, imagino que ya lo habrán visto en las prácticas, ¿no? Se coloca misoprostol para madurar el cervix y con esto también va a haber es un factor de riesgo, pero podría ser o es un factor de riesgo, ¿no? Pero no tanto así como en el caso del RPM, por ejemplo, ¿no? Presencia de patógenos del tracto genital, ¿no? Como enfermedades de transmisión sexual, principalmente el estreptococo del grupo B o la vaginosis bacteriana bastante frecuente, ¿no? No solamente en la gestante, sino también en mujeres no gestantes, ¿no? Bien, la siguiente lámina, por favor, Sofía. La clínica. Entonces aquí lo importante es la clínica, ¿no? Lo importante es reconocer la clínica. Vamos a sospechar entonces de coriomionitis o de la triple I, como nos dice su compañera acá, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber la presencia de fiebre materna. La fiebre materna más de 38 grados centígrados. Ese es el primer criterio, ¿no? O sea, tiene que haber sí o sí fiebre. Si no hay fiebre, entonces no podemos, el más importante tiene que ser fiebre, ¿no? Fiebre, entonces, es el factor, ese es el criterio, el principal criterio. A eso, si se agrega taquicardia fetal, más de 160 latidos por minuto, pero durante más de 10 minutos. No solamente que sea más de 160 y que dure un minuto, no. Más de 160 latidos por minuto
y que duren más de 10 minutos en el monitoreo fetal, entonces sería un criterio también. Leucocitosis, una leucocitosis de más de 15.000 leucos por milímetro cúbico, pero sin corticoides. Acuérdense que los corticoides, ¿no? Los corticoides dentro de sus efectos colaterales pues, pueden producir una leucocitosis, ¿no? Entonces, aquí lo importante es decir, una leucocitosis de más de 15.000 pero sin corticoides. ¿En quiénes vamos a sospechar? En los prematuros, por ejemplo, ¿no? Los prematuros, si hemos hecho una maduración pulmonar y le hemos administrado el corticoide, la betametasona, entonces obviamente pues va a haber una leucocitosis. Entonces en este caso hay que descartar, ¿no? Hay que descartar que sea por la leucocitosis, que sea por la infección o es por el corticoide. Y el otro es el flujo cervical purulento. El flujo cervical purulento. Y en todo esto, ni la taquicardia materna, ni la irritabilidad o la dinámica uterina, ni otros factores infecciosos, como por ejemplo que se eleve el PCR, son criterios diagnósticos de coriomionitis o triple I, aunque su presencia refuerce el diagnóstico. Puede reforzar, pero no son parte. Entonces, en la clínica vamos a encontrar todo esto, ¿no? Pero para el diagnóstico principal, los criterios, ¿no? Serían la fiebre materna en primer lugar. Bueno, perdón, se me fue la batería. Bien. Les decía entonces que ya, la anterior lámina, por favor, estábamos hablando de la clínica. Entonces, reconocer primero la fiebre, la leucocitosis materna, la taquicardia materna, taquicardia fetal, sensibilidad uterina, líquido amniótico purulento maloliente, ¿no? Dentro de la clínica. Pero con todo lo que les mencioné. La siguiente lámina, por favor. Entonces, en el hemograma completo, ya hemos dicho, una leucocitosis materna, y ahí lo importante, con desviación a la izquierda. Con desviación a la izquierda. Y que no haya, pues, sin corticoides, ¿no? La glucosa en líquido amniótico sí es subjetivo. Se puede hacer una amniocentesis, sí, cultivo y hacer un cultivo de líquido amniótico, ¿no? Pero una vez que diagnostiquemos, pues, coriomionitis, no vamos a esperar, porque recuerden que el cultivo nos va a demorar 3 a 5 días. ¿No? Entonces, una vez que la idea sería tomar, ¿no? Para después hacer un cultivo, para después continuar con el tratamiento. El PCR no predice la sepsis neonatal, porque acuérdense que en la gestante el PCR de por sí va a estar elevado, ¿no? Va a estar elevado. Entonces, pero la idea es que no esté en un embarazo normal, pero sin leucocitosis, ¿no? Bien.
Entonces, la siguiente lámina, por favor. Entonces, los criterios diagnósticos acá, como dice su compañera. La sospecha de la triple I, fiebre, ¿no? Fiebre. La fiebre es lo más importante. Si no hay fiebre, entonces ese es el criterio mayor, ¿no? La fiebre es el criterio mayor. Y a eso se puede acompañar, como les decía, ¿no? La taquicardia fetal, más de 160, ¿no? Por más de 10 minutos. La leucocitosis, sin corticoides. Y el líquido, el flujo cervical purulento, ¿no? El líquido purulento al examen. Bien. La siguiente lámina, por favor. Bien, entonces, inmediatamente se diagnostica una coriomionitis. Acá no va a interesar como en el amenaza de parto prematuro, ¿no? O en el parto prematuro. Acá no va a interesar si es prematuro o no. Sea la edad que sea, se termina el embarazo, ¿no? Sea la edad que sea, se termina el embarazo. De preferencia por vía vaginal, salvo si no tuviera las condiciones obstétricas. Entonces, si no, pues cesárea, ¿no? Pero la cesárea de por sí, como dijo su compañera, no es pues de primera elección. De preferencia el parto vaginal. ¿Por qué? Porque obviamente esto nos va a llevar, si no, a una sepsis materna, ¿no? Es un factor de riesgo más para terminar después, si no, en una histerectomía. ¿Cuántas veces no hemos tenido pacientes que hemos tenido alguna vez, sí, pues, pacientes con RPM prolongado, que se diagnostica después coriomionitis, ¿no? Se termina por cesárea el embarazo, y si es prematuro, ¿no? Obviamente el bebito más la sepsis va a terminar y la prematuridad, pues va a tener mayor factor de riesgo para una mayor posibilidad de mortalidad neonatal, ¿no? Y a la gestante, sepsis materna. Y al finalizar, después la paciente está con sepsis, ¿qué hay que hacer? Terminar en una histerectomía. Entonces la idea no es terminar, no es llegar a esto, ¿no? Alguna vez sucedió ya, bueno, aquí no le ha pasado, ¿no? Se hace la cesárea, y en la cesárea pues es un factor de riesgo, sobre todo para el RPM, para terminar en sepsis materna, ¿no? Entonces, si se encuentra sensibilidad, después es una endometritis puerperal la paciente, entonces es eliminar el foco. ¿Cuál es el foco? El útero. Entonces el útero se termina ¿en qué? En histerectomía. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico temprano antes de terminar en una coriomionitis, antes de terminar con una coriomionitis y terminar luego finalizando luego en una histerectomía. Entonces, antes de hacer esto, lo importante es hacer un buen diagnóstico con tratamiento antibiótico y terminar lo más pronto posible la gestación, ¿no? Pero el problema está pues en esas, por ejemplo, en esas rupturas prematuras de membrana, en gestantes pretérmino, y que lleguen, digamos, antes de las 34 semanas, a las 26, 28 semanas. Se trata de llegar lo más que se pueda, pero el problema es si vamos a tener una coriomionitis, ese feto luego va a ser una sepsis neonatal con posibilidad de que muera el feto y encima la mamá termina en una histerectomía por una endometritis puerperal. Entonces hay que saber valorar también en qué momento se termina la gestación, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos tenido el problema en el hospital que los neonatólogos no nos pueden aceptar una gestación que ya estamos viendo que está queriendo entrar en una coriomionitis? Terminamos la gestación ya por insistencia, pero neonatología no nos quiere aceptar pues porque es muy prematuro y obviamente va a tener menos posibilidad de vida. Pero peor va a ser si es que la mamá termina en una sepsis, ¿no? Y finalmente terminando después haciendo una endometritis puerperal y terminando en una histerectomía, esa mamá ya ni siquiera va a poder tener otro bebé. Entonces tenemos que saber valorar en qué momento terminar la gestación. Entonces, por eso es que cuando tenemos un RPM, por ejemplo, un RPM prolongado, pretérmino, todos los días se pide un hemograma, PCR, evaluar
¿no? La sensibilidad uterina, todos los criterios que estamos viendo, si hay fiebre o no, fiebre, leucocitosis, la sensibilidad uterina, el PCR, o sea, tenemos que ir evaluando todo esto. Y ni bien, la idea es no esperar hasta que llegue a esto, ¿no? Por lo menos pulmonar con corticoides y lo más pronto posible tratar de terminar la gestación, ¿no? Porque miren en lo que se puede terminar. Bien, entonces el tratamiento antibiótico, ¿con qué? Obviamente ampicilina, ¿no? Penicilinas es el principal antibiótico, ¿no? Hasta que se vaya esperando, si no, la confirmación con la hasta esperar que se confirme que se está haciendo una coriomionitis, se va iniciando tratamiento antibiótico, ¿no? Acá le pones ampicilina, gentamicina, eso, esos antibióticos sí estarían indicados, pero también se puede utilizar, por ejemplo, piperacilina, tazobactam y claritromicina, ¿no? Claritromicina. Y en caso de que tengamos, por ejemplo, infecciones por bacterias BLE positivas, meticilino resistentes, ¿cuál sería el tratamiento que has leído, Sofía, no? Sofía. Incluye la conservación, doctora. ¿Qué sería? Sí, te escucho. Antes de la conservación, pues, No, el ertapenem. BLE positivos. En los BLE allí, ¿quién nos ayuda? Ertapenem. 1 gramo cada 24 horas. ¿No? Ampi, ertapenem y claritromicina. Ese sería el tratamiento. Y en caso de que en alérgicas a penicilinas, ¿qué les daríamos? ¿Lo has puesto en la siguiente lámina? ¿Cuál sería el tratamiento en alérgicas a penicilina? No lo has puesto. Cefoxitina o cefotetan, doctor. ¿Sí? Astreonam, aunque no tenemos acá, claritromicina. Está bien. Y la maduración pulmonar, ¿no? Obviamente, la idea es prevenir con la maduración pulmonar. La idea es intentar la maduración pulmonar, ¿no? Con betametasona, ¿no? La betametasona está más indicada que la dexametasona, pero igual se puede usar dexametasona también. Ahora, el problema es que también al administrar corticoides en mujeres que tienen coriomionitis, disminuye el síndrome de distrés respiratorio, disminuye la hemorragia intraventricular y la leucomalacia. ¿No? Por eso está indicado los corticoides. ¿Y qué más tendríamos que hacer? Neuroprotección, ¿no? ¿La neuroprotección con qué es, Sofía? ¿Cuál es la idea de neuroprofilaxis? ¿Con qué medicamento? Sulfato de magnesio. ¿Ya? ¿Para prevenir qué? Hemorragia intracerebral. No. La hemorragia intracerebral lo vamos a utilizar se va a mejorar con los corticoides. La hemorragia intraventricular, ya les dije. Los corticoides nos ayudan no solamente para la maduración pulmonar, para el distrés respiratorio, sino también para la hemorragia intraventricular y la leucomalacia periventricular. ¿Y el sulfato de magnesio para qué damos? ¿Alguien? ¿Cuál es la idea de usar, para qué utilizamos el sulfato de magnesio? Para evitar la parálisis cerebral, doctora, o algún trastorno del daño psicomotor.
Exacto, muy bien. Se utiliza para el PCI, ¿no? Parálisis cerebral infantil. Para eso usamos neuroprotección en gestaciones menores de 34 semanas. La tocólisis hasta, por lo menos que tratemos de confirmar, hasta de que terminemos la maduración pulmonar, ¿no? O se empiece o ya haya sospecha de coriomionitis. Y finalmente, finalizar la gestación, ¿no? Y la vía del parto, de preferencia vía vaginal. Y la coriomionitis, el hecho de que una paciente tenga coriomionitis no es indicación de cesárea urgente, pero sí de terminar el embarazo. Entonces, si alguien tiene coriomionitis, así se tiene que terminar como sea ya y ahora, de urgencia, una cesárea no. ¿No? ¿Por qué? Porque la cesárea es un factor de riesgo más para sepsis materno-perinatal, ¿no? Y en el posparto, si es que, bueno, no importa si haya terminado el parto por vía vaginal o cesárea, se tiene que continuar obviamente con el antibiótico, ¿no? Hasta que por lo menos la gestante deje de hacer fiebre. ¿Cuánto tiempo? 48 horas. O sea, hasta 48 horas con antibiótico terapia posparto sin fiebre, ¿no? Después de 48 horas, hasta que la mamá deje de hacer fiebre, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es terminar en una endometritis puerperal, ¿no? Sepsis, shock séptico. ¿Bien? Muy bien, Sofía. Gracias. ¿Su otra compañera quién? ¿Tenía que exponer infección urinaria? Batallando, Charely, doctora. Muy bien, Charely, por favor. Ahora, antes de que empiece su compañera, nos decía también sobre la amniocentesis, ¿no? Dijo que me olvidaba. En realidad, para la amniocentesis se debe valorar el riesgo-beneficio de la amniocentesis diagnóstica, porque también es un procedimiento invasivo y esto también es un mayor factor de riesgo, ¿no? Para endometritis puerperal. Y también se debe, ¿en qué casos deberíamos de evitar? A ver, ¿en qué casos, Sofía, crees que deberíamos evitar hacer una amniocentesis? ¿A quiénes crees que no deberíamos de hacer esta amniocentesis? ¿A qué tipo de pacientes? Pacientes con VIH. Muy bien, ¿a quiénes más? Hepatitis, ¿no? Pacientes con hepatitis, B, C, VIH. Perfecto. Entonces, en ellas, y también a quiénes? A las que tienen, por ejemplo, incompatibilidad de grupo sanguíneo, ¿no? Porque si no, van a hacer isoinmunización, RH, ¿no? Si la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo, entonces ahí. Y obviamente, si es que se ha hecho, tenemos que también indicar que la vacuna anti-D. Muy bien, gracias, Sofía. A ver, su compañera. Puedes empezar, Charely. Ya, doctora. Comenzando, las infecciones urinarias van a ser comunes durante el embarazo y esto va a ser aparentemente debido a la estasis urinaria que resulta de la dilatación ureteral hormonal, la hipoperistalsis ureteral hormonal y la compresión del útero en crecimiento contra los uréteres, ¿no? Va a estar presente en 5 a 10% de todos los embarazos, en forma asintomática del 2 al 7% y asintomáticos que se puede presentar como una cistitis del 1 al 2% o una pielonefritis del 1 al 2%. Vamos a considerar una infección del tracto urinario a la presencia de bacterias
en el tracto urinario capaces de producir alteraciones morfológicas o funcionales, ¿no? En el cultivo de orina debe existir una bacteria significativa mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de un único uropatógeno, esto en una orina recogida por emisión espontánea, o mayor a 1.000 unidades formadas de colonias por mililitro si se recoge en la orina por sondaje vesical. Para empezar a hablar del tema, vamos a definir algunos términos, ¿no? Como la bacteriuria sintomática, que va a ser la presencia de bacteriuria significativa en una mujer sin síntomas de infección del tracto urinario. La cistitis va a ser la presencia de síntomas de la parte baja de las vías urinarias con bacteriuria significativa en un urocultivo. Y la pielonefritis aguda, la cual va a ser la infección de la vía excretora alta y del parénquima renal de uno o ambos riñones. Esto va a ser secundario a una bacteriuria sintomática no diagnosticada. Y la bacteriuria significativa, la cual va a estar presente con un urocultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitros de orina de un uropatógeno. Ya. Comenzando por la etiología, los microorganismos que van a causar estas infecciones urinarias van a ser habituales de la flora perineal normal. Tenemos a los bacilos gram negativos y los cocos gram positivos. Entre los bacilos gram negativos, la mayoría va a ser por las enterobacterias. Va a estar presente, más frecuente va a ser infección por Escherichia coli de un 80-90%. También se puede producir por una Klebsiella pneumoniae, un Enterobacter, Proteus, Pseudomonas. Dentro de los cocos gram positivos, mayormente van a ser por Streptococcus agalactiae. También se pueden producir por Staphylococcus saprophytos y los enterococos, que van a ser menos del 1% de los casos. Como factores de riesgo tenemos antecedentes de infección previa a la gestación, infección de un hito, estado socioeconómico bajo, una hemoglobina drepanocítica, diabetes mellitus y diabetes gestacional, una vejiga neurógena, cálculo renal o ureteral, la multiparidad, inmunodeficiencia y una historia familiar de hito en la madre. Comenzando con una bacteriuria sintomática, esta va a ser la presencia de bacterias en orina sin síntomas, ¿no? Va a haber ausencia de síntomas clínicos, vamos a tener un urocultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonias por campo. La incidencia de esta va a ser de 2 a un 7%. Esta va a ser detectable en las primeras semanas de gestación y de un 20 a 40% de esta bacteriuria sintomática van a evolucionar a una pielonefritis. El diagnóstico se va a realizar bajo la toma de muestra del urocultivo cuantitativo recolectado mediante la técnica de chorro medio previa asepsia, ¿no? Se va a recomendar el cribado con urocultivo cuantitativo a toda mujer embarazada durante la primera consulta prenatal o antes de las 16 semanas de edad gestacional. También se aconseja continuar con el tamizaje mediante pruebas de tira reactiva en cada visita prenatal posterior, y en caso de tener pacientes con múltiples factores de riesgos ya mencionados, se va a aconsejar realizar un urocultivo trimestral, ¿no? Ese va a ser positivo cuando va a ser mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia. Dentro del tratamiento va a iniciarse en caso de tener un antibiograma con el antibiótico de menor espectro, pero si no contamos con este, se va a proponer un tratamiento empírico, ¿no? El cual es con nifrofurantoína, amoxicilina, ampicilina, cefalexina en las dosis que se recomienda de acuerdo a este cuadro, ¿no? La amoxicilina 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Tras el cumplimiento de esta terapia, se debe comprobar la resolución del cuadro con un urocultivo 7 a 15 días post-tratamiento. Este va a tener una tasa de curación esperada del 80 al 90%, y en caso de si tenemos una persistencia del cuadro, debemos valorar el antibiograma en busca de una mejor sensibilidad antibiótica, ¿no? Y de lo contrario, se recomienda repetir este urocultivo mensualmente. Las complicaciones que va a traer la bacteriuria sobre el embarazo, no sobre la madre, va a causar una pielonefritis aguda, un parto pretérmino, anemia,
una preeclampsia, una enfermedad renal crónica. Y sobre el feto, puede causar un nacimiento prematuro, tiene alta morbilidad y mortalidad perinatal, bajo peso y incluso retraso de crecimiento. Ahora continuamos con la cistitis aguda. Esta va a ser una infección del tracto urinario primaria, el cual no se desarrolla a partir de una bacteriuria sintomática previa. Está presente en un 1.5% de los embarazos. El cuadro clínico va a estar presente la disuria, la poliaquiuria, tenesmo vesical, un dolor suprapúbico y una orina con mal olor. Para el diagnóstico vamos a tener un urocultivo positivo con mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias, una piuria, una bacteria, incluso una hematuria, ¿no? Esto acompañado de los síntomas que tiene la paciente. Para el tratamiento, este se puede dar también, es empírico, también de baja anestesia. Es con fenazopiridina 200 miligramos vía oral cada 8 horas por 2 días y se le recomienda reposo y consumo diario de 2 a 3 litros de líquidos. Para el tratamiento empírico también puse un cuadrito donde están las dosis y lo que se puede usar: amoxicilina 500 miligramos vía oral cada 8 horas, la ampicilina 500 miligramos vía oral cada 6 horas o la amoxicilina clavulanato 500 miligramos vía oral cada 8 horas. También después de este tratamiento se debe comprobar la resolución del cuadro con un urocultivo 7 a 15 días tras finalizar el tratamiento, ¿no? Ya, continuamos con la pielonefritis aguda. Esa va a ser una infección bacteriana del parénquima y mesénquima del riñón. Va a afectar pelvis y el resto del sistema excretor. Va a tener una incidencia del 1 al 2%. Como ya se mencionó, va a ser un factor predisponente a la bacteriuria asintomática. Dentro del cuadro clínico vamos a ver que la paciente puede presentar fiebre, malestar general, náuseas, vómitos, dolor en flancos y una hipersensibilidad costovertebral. Para el diagnóstico va a ser un urocultivo positivo, sedimento de orina, donde vamos a encontrar la piuria, cilindros, hematuria, proteinuria y gérmenes abundantes, un hemograma patológico, con una desviación a la izquierda. También se puede ver una anemia hemolítica. En el hemocultivo vamos a ver fiebre persistente, también podemos tener una sospecha de sepsis, ¿no? Y una radiografía de tórax en caso de disnea o taquipnea. Esa va a tener una alta mortalidad y puede causar en la madre shock séptico y muerte, insuficiencia renal crónica, anemia, una preeclampsia o una eclampsia. En el feto, bajo peso, infección pretérmino, aumento de la mortalidad perinatal, y en los anexos ovulares puede estar presente una corioamnionitis, incluso una ruptura prematura de membranas. Para el manejo tenemos el manejo ambulatorio y un manejo intrahospitalario, ¿no? Este manejo va a ser clave, dado que su detección y el tratamiento van a ser las intervenciones principales para la disminución del riesgo de complicaciones materno-fetales. En el manejo ambulatorio primeramente se va a hacer la resolución del cuadro febril al menos 48 a 72 horas antes de empezar una antibiótico-terapia por 14 días. Este puede ser con cefalexina 500 miligramos vía oral cada 6 horas o la amoxicilina 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Dentro del manejo intrahospitalario se va a dar la hidratación más el tratamiento antimicrobiano parenteral y va a haber un monitoreo estricto de signos vitales y diuresis, ¿no? Se puede dar ceftriaxona, ampicilina más gentamicina, cefazolina más gentamicina. Para el ingreso intrahospitalario se va a hacer en pacientes con edad gestacional mayor a 24 semanas, con una fiebre
mayor a 38 grados con sospecha de sepsis, deshidratación, que tengan amenaza de parto prematuro, una pielonefritis recurrente con intolerancia oral o fracaso de tratamiento tras 72 horas. No, entre la sospecha de sepsis, vamos a tener microorganismos multiresistentes o pacientes con sondas de tiempo prolongado. Se va a recomendar una antibiótico-terapia de amplio espectro con cobertura para Pseudomonas aeruginosa. En este caso se va a usar ceftazidina, 1 gramo cada 8 horas, intravenosa, o amikacina, 15 miligramos cada 24 horas. Como conclusión tenemos que las infecciones del tracto urinario durante el embarazo van a aumentar la morbilidad tanto de la madre como del feto. Por eso es importante la implementación de medidas preventivas como la corrección de hábitos nutricionales y el manejo de comorbilidades que van a predisponer a su desarrollo, ¿no? Pero sin embargo el simple estado de embarazo va a corresponder a un factor de riesgo, esto por las variaciones que sufre la madre, ¿no? Los cambios fisiológicos que sufre la madre durante el embarazo. Y para tratar de evitar esto, el control prenatal óptimo va a ser indispensable. Eso es todo, doctora. La primera lámina, por favor. Ya. Bueno, entonces va a haber una serie de cambios fisiológicos que van a aumentar el riesgo, ¿no? Se entiende, ¿no? La éstasis urinaria, la dilatación, la compresión del útero, obviamente, va a comprimir el uréter, eso ya lo hemos visto en las primeras clases. Va a haber un reflujo vesicoureteral, acuérdense también por la progesterona, ¿no? Va a haber una dilatación ureteral, ¿no? y más la compresión uterina, pues esto nos va a llevar a una éstasis vesical. ¿Qué más acá estaría faltando? El filtrado glomerular. Acuérdense, a ver, Shareli, ¿qué pasa con el filtrado glomerular? ¿Cómo está en la gestante? El filtrado glomerular en la gestante, doctora, va a estar disminuido. ¿Me estás preguntando? Va a estar disminuido. A ver, ¿qué dice el resto? ¿Qué pasa con el filtrado glomerular en la gestante? Está aumentado, doctora. Por eso es que tiene aumentado, doctora. Aumentado. Claro, está aumentado. Hay un aumento del filtrado glomerular. Y como está aumentado el filtrado glomerular, ¿qué va a pasar? Va a haber una mayor ¿Qué se va a filtrar más? ¿Qué sustancias se van a filtrar más que van a hacer que sea un factor de riesgo importante para la infección urinaria? Eso lo hemos visto en las primeras clases. Con el filtrado glomerular, ¿qué es lo que va a haber? ¿Qué sustancia va a estar elevada en la orina? Y es normal, ¿no? ¿No? ¿Sí, Shareli? Proteinuria, doctora. Va un poco. A ver, ¿qué es lo que nos va a ayudar a que haya mayor infección urinaria? ¿Alguien, jóvenes? A ver, Benjamín. Glucosuria, doctora. Glucosuria. Muy bien, Benjamín, exacto. Va a haber glucosuria. Y obviamente, si la glucosa está aumentada en la orina, ¿qué va a suceder? Va a ser un caldo de cultivo para las bacterias, ¿no? ¿Y esto qué más nos va a hacer? Va a elevar el pH urinario.
Aparte, como decía, bueno, va a haber un aumento de proteína aminoaciduria también, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿qué va a suceder? Va a ser un gran caldo de cultivo. Entonces, tenemos varios factores de riesgo. Ahí va a haber la dilatación ureteral debido a la progesterona, ¿no? La compresión uterina, el reflujo vesicoureteral, la éstasis urinaria, el aumento de filtrado glomerular con glucosuria. Y esto van a ser principales factores de riesgo. ¿Para qué? Para un mayor caldo de cultivo urinario, ¿no? Entonces, por eso la infección urinaria. Muy bien, Benjamín. Muy bien, Benjamín, está bien. Entonces, todo esto nos va a llevar pues a la infección urinaria. La siguiente lámina, por favor. Entonces, por estas alteraciones morfológicas funcionales es que va a haber un aumento nos va a producir infección urinaria, ¿no? Acá nos hablabas de debe haber una bacteriuria significativa, más de 100.000 unidades formadoras de colonia. ¿Y cuándo vamos a ver a alguien, cuándo vamos a considerar que es una muestra contaminada? Cuando se ha tomado una mala muestra y decimos es una muestra contaminada. ¿En qué casos vamos a decir que hay una muestra contaminada? Sí, la muestra en la primera orina, el primer chorro. Claro, pero ¿cómo tú dirías, ya te mandan un cultivo y te dicen cultivo positivo? ¿Por qué dirías tú que ese cultivo está mal y es una muestra contaminada? Porque pasa, ¿no? Y he visto que se da tratamiento cuando no debería, porque simplemente es una muestra contaminada. ¿Alguien? Presencia de heces. ¿Presencia de? No puede ser cuando la presencia de heces en el cultivo. Puede ser, ya. ¿Qué más? Bueno, pero, o sea, ¿cómo sabrías que había heces? Sería macroscópico. Cuando, por ejemplo, te dicen bacteriuria y te dicen que hay entre 10.000 y 100.000 unidades formadoras de colonia, es una bacteriuria sintomática. Digo, es una muestra contaminada. Cuando también vemos más de 3 gérmenes, porque no puede haber tantos gérmenes en una infección urinaria. Por eso que la principal bacteria es la E. coli, ¿no? La E. coli. Entonces, cuando decimos que es una bacteriuria significativa, cuando hay más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Si es entre 10.000 y 100.000 no es, pues, ¿no? Es una muestra contaminada. ¿Ya? La siguiente lámina, por favor. ¿Y factores de riesgo pusiste? ¿Dónde están tus factores? A ver, antes de eso. Bien, los factores de riesgo van a ser pues el antecedente de una bacteriuria sintomática, obviamente, antecedentes de ictus previo en la gestación, sí, historias de infecciones urinarias a repetición, ¿no? Acá litiasis, cálculos renales, ahí está, cálculos renales, ureterales, vejiga neurógena. Acá nos estaría faltando las malformaciones uroginecológicas. Reflujo vesicoureteral, diabetes, insuficiencia renal. Pacientes con insuficiencia renal también es un factor de riesgo. Vejiga neurógena, muy bien. Vejiga neurógena. Acá también te estaría faltando la anemia de células falciformes. Está con hemoglobina Está bien, hemoglobina drepanocítica. ¿Qué te faltaría? La infección, las otras, la infección por Clamidia trachomatis, esas pacientes que antes
antes pregestacional tienen enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Y ahí la causa principal es la clamidia trachomatis. Esas pacientes también van a tener mayor tendencia a infección urinaria, multiparidad, muy bien. ¿Qué más falta? Nivel socioeconómico bajo, hemoglobina de diabetes, muy bien, está bien. Entonces, principales factores de riesgo. Y las bacterias, pues, ¿quién es el principal factor de las bacterias más comunes? E. coli, ¿no? E. coli, 90%. Después, ¿dónde están tus? Ahí está. Ahí estamos. E. coli, 80-90%. Muy bien. Klebsiella, Proteus mirabilis, está bien. Klebsiella. Y entre los cocos gram positivos, muy bien, streptococo, estafilococo, enterococos. Enterococos también es bastante frecuente. Streptococo beta hemolítico del grupo A. Muy bien. Y a mayor edad gestacional vamos a tener mayor posibilidad de este streptococo del grupo A. Del grupo B, perdón. Bien, bien. Entonces, luego los tipos de bacteria. Entonces, los tipos de infecciones urinarias, como decía su compañera, son 4, ¿no? La bacteriuria asintomática a la cabeza. Acuérdense que en la gestación va a haber una inmunidad disminuida. Entonces, ¿cuándo vamos a decir la bacteriuria asintomática? Pues cuando hay presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿no? Pero la paciente no tiene síntomas. Claro, no tiene síntomas porque la inmunidad está disminuida, ¿no? Bien, la siguiente lámina. Bacteria asintomática. Entonces, la ausencia de síntomas, urocultivo positivo. La prevalencia, ¿cuánto es? La prevalencia de la bacteria asintomática, bueno, esto es bastante frecuente. ¿Cuánto de prevalencia has puesto prevalencia? Creo que no. Incidencia, pero ¿Incidencia cuánto? de 2 a 7%. ¿Cuánto? Del 2 a 7%. Ahí está, lo veo bien. Ya, sí. ¿Y por qué tenemos que tratar la bacteriuria asintomática? Porque vean acá, 20 a 40% de estas bacteriurias asintomáticas van a evolucionar a pielonefritis. Y esas pielonefritis pues nos van a llevar a partos prematuros. Pues por eso la importancia de tratar bacteriuria asintomática, ¿no? Bacteriuria asintomática. Entonces, por eso es importante hacer el cribado en cada control prenatal, no en cada trimestre del embarazo, por lo menos en cada trimestre se tiene que hacer un examen de cultivo de secreción vaginal y urocultivo, las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Entonces el diagnóstico se va a hacer básicamente con el cultivo de orina, más de 100.000. Y obviamente se tiene de preferencia la primera orina de la mañana, previa limpieza de los genitales externos, y se tiene que recoger el chorro medio, ¿no? No, del primer chorro, el chorro medio, ¿no? Muy bien. Entonces, como les decía, ¿cuándo vamos a decir que hay contaminación? Cuando nos informan, ¿no? Que está entre 10.000 y 100.000. Oye, ahí le dan tratamiento, no, pues tampoco. Cuando veamos 3 o más gérmenes. Entonces, en ese caso tenemos que pensar que está viendo que es una muestra contaminada. Y el tratamiento, nitrofurantoína. Sí, es cierto, la nitrofurantoína es el medicamento de elección, pero no lo usamos. ¿Por qué? Porque es muy irritante. Les produce muchas molestias por sus efectos colaterales, ¿no? Principalmente náuseas. Una gestante que de por sí, digamos, de náuseas en el primer trimestre y le das nitrofurantoína, les da una gran irritación gástrica. Entonces, es muy molestoso. ¿Y qué es lo que damos nosotros? La cefalexina. Es el medicamento que más utilizamos, ¿no? Cefalexina. Sin embargo, acá no es puesto, pero hay otro medicamento también que se puede utilizar en forma y va muy bien, va muy bien, que se utiliza en forma empírica, que es la fosfomicina.
vienen sobres, ¿no? Entonces 3 gramos como dosis única, ¿no? Una dosis única de fosfomicina de 3 gramos suficiente, ¿no? No es necesario administrar una segunda dosis, con una dosis suficiente de fosfomicina. Es un medicamento bastante bueno, ¿no? Y a ver, ¿cuál sería el tratamiento si tenemos Enterococcus fecalis en la muestra de bacteriuria sintomática que puede haber, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento del Enterococcus fecalis, Shareli? Sería, doctora. La mayor, eso es para E. coli, ¿no? El tratamiento como que me estás poniendo. Nitrocefalicina, fosfomicina. Sí, para enterococo, ¿cuál es el tratamiento? Amoxicilina. Muy bien, amoxicilina. ¿Y si hay alergia? En alérgicos a beta-lactámicos, ahí recién, ¿no? Nitrofurantoína. Bien, nitrofurantoína. Muy bien, la siguiente, por favor. Para el seguimiento, ¿cómo hacemos? Hay que pedir siempre, ¿no? Un urocultivo. Al terminar los 7 a 15 días de finalizar el tratamiento, tenemos que comprobar que ya no hay una infección urinaria, pidiendo un nuevo urocultivo. Y si hay recidiva, se le vuelve a aprender el tratamiento. uh-huh. Muy bien. Bacteriurias sintomáticas, entonces. Cistitis aguda. Bueno, la cistitis aguda es ahí sí, acá sí es una urgencia miccional, la paciente se queja, no es la clásica polaquiuria, disuria, tenesmo vesical, dolor suprapúbico, la orina con mal olor, ¿no? Es una urgencia miccional. Fiebre, puede haber fiebre, el dolor lumbar. Uh-huh. La prevalencia 1.5% de los embarazos, ¿sí? Pero, y la mayoría, la cistitis, sí, la cistitis es más frecuente en el segundo trimestre del embarazo. Más frecuente en el segundo trimestre del embarazo. Entonces, el diagnóstico igual, ¿no? Con urocultivo, más de 100.000 unidades formadoras de colonia. E incluso en estos, ahí está muy bien, puede haber en estas piuria, bacteriuria, incluso hematuria. Muy bien. Entonces, tenemos que sospechar en este caso cuando va a haber leucocitosis, no la clásica, proteínas positivas, nitritos positivos, hay hematuria, hematías, una cruz. Entonces va a ser positivo. La cistitis. Esta es la más escandalosa, ¿no? Y muy molesta, sobre todo en el segundo trimestre. Y el tratamiento, igual, ¿no? De forma empírica también hasta mientras llegue el resultado del urocultivo, ¿no? Y con el antibiograma para empezar el tratamiento. E igual, ¿no? Con la misma fórmula, ¿no? Nitrofurantoína, moxia, ampli. También podemos dar acá fosfomicina. Y el seguimiento igual, ¿no? Con un urocultivo positivo. Hay que volver a repetir. A la semana o a las 2 semanas, urocultivo. Y la idea de dar pues este tratamiento es evitar que llegue a la pielonefritis. La siguiente lámina, por favor. Yareli, la pielonefritis, ¿no? La pielonefritis esta pues ya es generalmente va tratamiento hospitalario, ¿no? Por lo dramático que vienen los pacientes, y esta pielonefritis pues ya nos puede llevar definitivamente a un parto prematuro o contracción. Entonces se tiene que dar de preferencia tratamiento hospitalario, ¿no? ¿De quiénes vamos a dar el tratamiento hospitalario? Como dijo su compañera, ¿no? Todas las que tienen
fiebre que nos mencionó, ¿no? Con toda la sintomatología clásica. Sí, hay porque estas pacientes presentan vómitos, deshidratación, dolor, contracciones uterinas. Entonces, el tratamiento de preferencia hospitalaria, ¿no? Porque esto sí o sí nos lleva a y más si son prematuros, ¿no? A parto, amenaza de parto prematuro. Entonces, por eso a estas pacientes se les tiene que estar haciendo un constante monitoreo un constante monitoreo materno-fetal, ¿no? NST. Y estas pacientes pues hacen intolerancia oral, es más dramático. Entonces, con una muy buena hidratación y el tratamiento antibiótico para esperar, ¿no? De preferencia ceftriaxona. Ceftriaxona es el medicamento de elección, ¿no? Ceftriaxona. En caso de que tengamos se tiene que valorar en estas pacientes, sobre todo aquellas pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? Como por ejemplo las que tienen alguna comorbilidad como insuficiencia renal, diabetes mellitus o cirrosis, ¿no? Esas pacientes que están inmunocomprometidas, las que son usuarias de corticoides o las pacientes que tienen VIH, ¿no? Entonces a ellas se tiene que valorar su estado, ¿no? Bien, y el tratamiento pues parenteral. Y en puérperas, ¿cuál sería el tratamiento, Sherely? En puérperas, pielonefritis. También sería la ceftriaxona. Claro, ceftriaxona. Entonces ceftriaxona más ambi, porque la ampicilina, acuérdate, es para enterococo fecalis. Y en caso de alérgicas a los beta-lactámicos, endovenoso tiene que ser, la cefalexina es vía oral. Endovenoso. No he leído, pero esa parte. No, solo mencionaba que en caso de pseudomonas se le agregaba ceftazidima. No. Claro, ceftazidima es indicado para pseudomonas. ¿Y qué hacemos en las gestantes que tienen alergia? O alérgicas a beta-lactámicos. A ver, ¿qué dice su compañera? A ver, ¿alguien? ¿Qué tratamiento daríamos a pacientes con pielonefritis y son alérgicas? Alérgica a penicilina, ¿qué damos? Astronam sería, doctor. ¿Qué más? Podemos usar por gentamicina, ¿no? Carbapenems. Incluso está bien, carbapenems, dice gentamicina. No nos quedaría otro, ¿no? Muy bien. Entonces el tratamiento, por eso es importante el tratamiento de las bacterias asintomáticas, porque la idea es evitar que lleguen a una pielonefritis, ¿no? Porque con esto sí ya se desencadena el trabajo de parto. Y considerar sobre todo los factores de riesgo. Una muy buena hidratación, con muy buena hidratación y el monitoreo materno-fetal, ¿no? El NST es importantísimo. Entonces, ¿por qué? Porque todo esto nos puede llevar pues a otras complicaciones, ¿no? Una simple infección urinaria nos puede llevar a una ruptura prematura de membranas y desencadenar un trabajo de parto e incluso llevarnos hasta una
coriomionitis y en el puerperio a una endometritis puerperal, ¿no? Por eso es importante el control importante, el control prenatal, ¿no? El control prenatal en cada trimestre, siempre solicitar cultivo de secreción vaginal, cultivo de orina, ¿no? Porque nos va a llevar a estos cuadros, ¿no? Y lamentablemente esas vaginosis bacterianas, ¿no? Que no son bien tratadas y son bastante frecuentes en la gestante, nos van a llevar pues a todas estas complicaciones de ganas de parto prematuro, infección urinaria, pielonefritis, ¿no? Muy bien, Shareli, gracias. Muy jóvenes, ¿alguien que quiera hacer algún comentario? Bien. Muy bien, entonces ahí nos quedamos. Nos vemos a la siguiente semana, por favor, que ahora estoy en Lima y he venido por un curso que va a durar toda la semana. Coordinamos con su compañera Doris, por favor, para poder hacer, si no esta semana podríamos hacer en una de estas noches una clase más para poder recuperar la clase del día miércoles, ¿sí? ¿Dónde está? Doris, por favor, le dices a tu compañero, no sé a quién le tocó este embarazo prolongado y cardiopatía, a tus dos compañeros de guía, les dices por favor para la siguiente clase que preparen.